Estas son notas para entender el caos. Yo soy Carlos Villalobos y estás en Ahora Oaxaca. La madrugada del 3 de enero de 2026 ha quedado en la historia como un salto brusco en la proyección del poder de Estados Unidos hacia su propio continente. Tras semanas de tensiones militares y acumulación de fuerzas en el Caribe, las tropas estadounidenses lanzaron una operación en Venezuela que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron extraídos y llevados a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico, terrorismo y actividades criminales. La Casa Blanca justificó esta acción como una operación de aplicación de la ley destinada a combatir el narcotráfico y la corrupción, pero la intervención fue ampliamente rechazada por numerosos gobiernos y expertos en derecho internacional por violar principios fundamentales de soberanía y de la Carta de las Naciones Unidas. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, países como Francia, Dinamarca y México acusaron a Estados Unidos de vulnerar normas básicas del derecho internacional, señalando que la invasión unilateral podría convertirse en un, cito, precedente extremadamente peligroso, fin de la cita, para la estabilidad regional. Y es que miren, algo que es cierto es que el régimen de Maduro no se caracterizó nunca por las mejores prácticas democráticas. Las crisis económicas, la corrupción y las acusaciones de autoritarismo marcaron esta gestión en Venezuela durante los últimos años. Sin embargo, separar esta realidad de las formas de intervención externa es indispensable, porque la lógica que hemos visto es intervenir primero y justificar después con cargos, narrativa política o pretextos jurídicos. De hecho, es la misma que históricamente ha presidido a otras acciones geopolíticas que exceden un solo país. La preocupación no se limita solo a Venezuela. Líderes regionales y expertos han observado coqueteos con la idea de que otros países como Colombia podrían ser objetivo de presiones similares bajo argumentos de seguridad o narcotráfico, tras las declaraciones del propio presidente de Estados Unidos sobre la expansión de lo que él denomina amenazas transnacionales. Porque si una gran potencia decide que puede intervenir en América Latina con métodos que son cuestionados por organismos y por principios básicos de soberanía, ¿qué límites reales existen para el futuro? Ese riesgo es lo que muchos gobiernos, desde Brasil hasta España, han querido poner sobre la mesa al rechazar fuertemente la operación y sus implicaciones para la región. Las primeras audiencias en Estados Unidos ya han comenzado a cambiar en tiempo real lo que se va a enjuiciar y cómo se conceptualiza este acto. La intervención se presentó como legal por parte de Washington, pero la comunidad internacional observa con lupa si la justificación será suficiente para establecer precedentes jurídicos que puedan ser usados en otros escenarios. El punto no es solo si Maduro enfrentará cargos o no, sino qué tipo de normativas y límites internacionales se consolidarían después de un acto de esta escala. En términos más amplios, esto nos obliga a preguntarnos qué entendemos por imperialismo en el siglo XXI. Si antes se usaba esa palabra para conquistas territoriales explícitas, hoy puede observarse en prácticas donde la fuerza se emplea primero y la legitimación se construye después. Si aceptamos ese modus operandi como normal, entonces no estaremos frente a un acto excepcional, sino ante el rediseño de un patrón de acción que podría replicarse en otros contextos bajo la misma lógica: intervención primero, explicación luego. En ese sentido, la intervención en Venezuela cuestiona cómo las normas internacionales y los sistemas jurídicos deben responder cuando los intereses estratégicos y económicos de una potencia eclipsan los principios de no intervención y soberanía. Porque la historia nos muestra que cuando las grandes potencias justifican una acción con la excusa de la lucha contra el crimen o por la restauración del orden, es indispensable observar no solo la motivación declarada, sino como esa narrativa que puede usarse mañana para intervenir en otros países con causas menos discutibles, menos debatidas y más cercanas a intereses geopolíticos propios. La intervención en Venezuela es un espejo del caos geopolítico actual. No solo interrogar las razones de la intervención, sino examinar los métodos, las consecuencias y lo que esos métodos significan para el futuro de la política internacional.
Yo fui Carlos Villalobos, estos fueron Notas para Entender el Caos. Estás escuchando Ahora Oaxaca. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos hasta la próxima. Bye.